Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en el marco de su cuarto aniversario de inicio de funciones, se complace en recibirlos el día de hoy en la conferencia a cargo de la doctora Estela Fuentes Jiménez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Nos acompañan el día de hoy la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, la maestra Sandra Luz Rodríguez Wong, la magistrada de la primera sala en materia fiscal y administrativa, licenciada Sandra Luz Miranda Chuey, el magistrado de la segunda sala fiscal y administrativa, licenciado Alfonso García Salinas, el magistrado de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, el licenciado Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, así como funcionarios jurisdiccionales del tribunal y público en general. Cedo el uso de la voz a la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, la maestra Sandra Luz Rodríguez Wong, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Magistrada. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. El pasado miércoles iniciamos un ciclo de conferencias en el marco del cuarto aniversario de este tribunal. Magistrada Estela Fuentes Jiménez, te damos las gracias por ser parte de este ciclo y por compartirnos tu experiencia y conocimiento con el tema de ejecución de sentencias. Agradezco a mis compañeros magistrados, Sandra Luz Miranda, Alfonso García y Jesús Sotomayor por acompañarnos el día de hoy. Y a todos quienes nos ven mediante las diferentes plataformas en las que se transmite esta conferencia. Cabe resaltar que dentro de los datos relevantes durante estos 4 años de inicio de funciones, que la Sala Superior y las salas unitarias en conjunto han emitido más de 10,000 acuerdos, tanto de juicios administrativos como de responsabilidades administrativas. Las salas unitarias han resuelto más de 650 asuntos correspondientes a las demandas turnadas a cada una de ellas. Y se han realizado más de 13,000 notificaciones de los acuerdos emitidos durante los procesos administrativos. Esto ha sido gracias al compromiso y esfuerzo de cada uno de los integrantes de este tribunal, que a pesar de esta nueva normalidad, se ha seguido trabajando de manera coordinada y responsable para continuar con el buen funcionamiento de este tribunal. Gracias a cada uno de ustedes y de nuestros compañeros por estos 4 años. Gracias, magistrada, por acompañarnos en esta celebración. A continuación, nuestro compañero licenciado Enrique González, secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la segunda sala a cargo de mi compañero Alfonso García Salinas, dará lectura a una muy breve semblanza de la doctora Estela Fuentes Jiménez. Gracias. No se escucha. Gracias, magistrada presidenta. Para dar comienzo a este evento tan importante, se comparte la semblanza de nuestro conferencista del día de hoy, la doctora Estela Fuentes Jiménez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La doctora nació en la Ciudad de México, realizó sus estudios profesionales en la UNAM. Ha obtenido los grados de maestría en Derecho por la UNAM, maestría en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Tepantlato. Actualmente cursa la maestría en Derecho Administrativo en la Universidad de Wesleyan. Comenzó su actividad profesional en el año de 1995 como juez de primera instancia en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, concluyendo su encargo en mayo del 2012. Actualmente es magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. También fue designada como encargada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas. Es de destacar que el 19 de marzo de 2019, por votación unánime de los integrantes del Pleno de la Sala Superior, fue electa como magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La doctora Estela Fuentes Jiménez ha estudiado diferentes cursos, seminarios y diplomados en materia de derechos humanos.
perspectiva de género, justicia administrativa constitucional, entre otros, los cuales ha fortalecido con su actuar como juzgadora. Es miembro activo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, Asociación Mexicana de Juzgadoras, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos y Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Esta es una breve semblanza de la magistrada presidenta que hoy nos da a bien la conferencia magistral. Es momento de escuchar a la doctora Estela Fuentes Jiménez, quien nos compartirá la conferencia magistral intitulada Ejecución de Sentencias. Escuchemos a continuación a la magistrada. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, maestra en Derecho Fiscal, Sandra Luz Rodríguez Wong, magistrados Sandra Luz Miranda Chuey, Alfonso García Salinas y Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, todos integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila. Les saludo con mucho afecto a todos ustedes y reciban un saludo también del magistrado Jesús Anlén Alemán, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Licenciado Enrique González Reyes, secretario de Estudio y Cuenta de la segunda sala, que como ya le comenté antes, usted fue el responsable del desarrollo de este evento. De verdad, muchísimas gracias por sus finas atenciones. Personal jurisdiccional, amable auditorio que nos acompaña por las diferentes plataformas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Desde luego, mi especial agradecimiento a la magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong. Gracias por tu amable invitación, magistrada presidenta. De verdad que correspondo a esta invitación con muchísimo gusto. Me hubiera encantado que esta charla la hubiésemos llevado de manera presencial en tu tribunal y desde luego en ese estado que me encanta visitar. Muchas gracias. El tema que ahora nos reúne es la ejecución de sentencias, específicamente en las legislaciones procesales que rigen los tribunales de justicia administrativa de la Ciudad de México, así como la del Estado de Coahuila. Veremos diferencias y similitudes, trámites o procedimientos que se llevan a cabo en las diferentes legislaciones, tiempos de resolución y principalmente la problemática en cuanto al cumplimiento de las sentencias. Yo quiero platicarles un poco de los antecedentes con relación a este tema. Cuando hablamos de justicia administrativa, pues sabemos que no es un tema pues nada novedoso. Sabemos que fue en Francia donde surge en su vertiente más moderna. En aquella época ya se contaba con una comisión de lo contencioso administrativo cuyo fin primordial era instruir y reenviar el expediente de la persona afectada a otro órgano que realizaba una nueva instrucción para ejercer totalmente la impartición de la justicia contenciosa administrativa. Nuestro derecho contencioso, pues como ya sabemos todos, fue tomando sus bases y principios precisamente en el derecho francés. Es así que en el desarrollo del derecho contencioso administrativo en México tiene como su primer antecedente pues la creación del Tribunal Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de aquella época ya contemplaba también que si la sentencia obligaba a la autoridad a realizar determinado acto o a iniciar un procedimiento,
pues tenía que cumplirse esto en un plazo o en un término de 4 meses. Esto constituía desde entonces un principio del control del cumplimiento de los fallos del Tribunal Fiscal de la Federación, que sin lugar a dudas significó un gran avance hacia la plena jurisdicción. Luego el Tribunal Fiscal de la Federación pues cambia su nombre a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al publicarse la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo de fecha 1 de diciembre de 2005. Fue a partir de esa vigencia que esta ley pues materializa aún más su autonomía, regulando la figura de la ejecución de sentencias, donde ya se prevían mecanismos de apremio para que la autoridad administrativa que fuera renuente en su cumplimiento, pues las cumpliera a través de esos medios. A la fecha, los artículos 73, fracción 39-H y 116 de la fracción quinta en este 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ya prevén que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa constituya un órgano jurisdiccional dotado de autonomía para la emisión de las sentencias, actuando en pleno o en salas, y desde luego la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es la que prevé el procedimiento para ese efecto. Por lo que respecta al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, desde la creación del entonces el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal en 1971, dentro de su competencia ya se encontraba conocer y resolver controversias de actos y resoluciones que emitiera el Departamento del Distrito Federal. Asimismo, para resolver las quejas a virtud del incumplimiento de las sentencias, y también ya se apreciaba el recurso de reclamación. Como podemos observar, se establecía ya el recurso de queja precisamente para el incumplimiento ya se establecía este recurso de queja, pues que ya contenía todos los medios suficientes y legales en ese entonces, pues para cumplir las sentencias. Considero que estos son los antecedentes más importantes para el tema de nuestra atención. A la fecha, la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como los procedimientos y los recursos respectivos, pues se han venido perfeccionando a consecuencia de la evolución del propio derecho en general, motivada sobre todo por las crecientes expectativas de la sociedad. Con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, pues surge el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, como ya sabemos todos, repercutió en la reestructuración de los tribunales contenciosos del país. Entre ellas, se cambia la denominación del Tribunal Federal de Justicia, Federal y Administrativa a Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que todos los tribunales contenciosos administrativos de las distintas entidades federativas de nuestro país, pues se les denomina a partir de entonces tribunales de justicia administrativa. Asimismo, el 1 de septiembre de 2017 se publica la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en conjunto con su ley orgánica, la cual pues ya se establecía la competencia de este órgano jurisdiccional en los artículos 3 y 4, como ustedes lo están viendo en este momento en su pantalla. Como podrán observar, también el artículo 4 de esta propia ley
también ya contemplaba la competencia del tribunal en el tema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Véanlo ustedes en pantalla. Luego de haberles mostrado cómo se encuentra la competencia del tribunal en la actualidad, hablaremos de cómo sustanciamos los juicios en el tribunal. Quiero hacerlo de manera pues, muy ágil para nuestro tema que platicaremos. Como sabemos, los juicios en todas las materias pues deben ceñirse a las formalidades esenciales del procedimiento consagradas en el artículo 14 constitucional y desde luego los juicios contenciosos administrativos que se sustancian en el tribunal pues no son la excepción. En esa virtud, estas formalidades, como todos ya sabemos, pues se refieren a la notificación del inicio del procedimiento, a la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en las que se finque la defensa, la oportunidad de las partes de alegar lo que a su derecho corresponda y finalmente el dictado del fallo que dirima las cuestiones debatidas. En este último apunta precisamente a la emisión de la sentencia. Entonces, ¿cómo definimos a la sentencia? Bueno, muchos autores ya lo han hecho. A mí en particular me gusta mucho la definición que refiere el jurista español Joaquín Escrig, quien define que la palabra sentencia procede del vocablo latino sintiendo, ya que el juez declara lo que siente según lo que resulta del proceso. Luego también tomé para este efecto la que lleva a cabo Manuel Lucero, que me parece pues adecuada para el tema del que ahora conversamos. Pues dice que la sentencia en el contencioso administrativo constituye una resolución jurisdiccional que pone fin al proceso, la cual decide sobre las pretensiones que han sido objeto de este y que además constituyen el resultado tanto de las actividades de las partes como del órgano jurisdiccional. Bajo este contexto, pues entonces podemos decir que la sentencia es el acto procesal más importante de la función jurisdiccional porque constituye el punto culminante de todo proceso y consiste en aplicar el derecho al caso concreto o sometido a la consideración de los órganos encargados de administrar justicia. Es la decisión que desde luego recae en la relación procesal que dará satisfacción a la pretensión. En este sentido, al referirnos a las dictadas por los tribunales de justicia administrativa, podemos decir que estamos en presencia de una sentencia de nulidad. ¿Cuándo? Pues cuando se determina la ilegalidad de un acto y se reconoce la procedencia de la pretensión. Asimismo, se deja sin consecuencia jurídica el acto de autoridad impugnado, desde el momento en que la sentencia se ha declarado firme. En contraste, las sentencias que reconocen la validez del acto de autoridad, pues únicamente se limitan a constatar que éste cumple con los requisitos legales. La legislación procesal que rige al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en su artículo 102, establece ahí los tipos de sentencias que se emiten, así como los efectos de estas. Para referencia, solamente haré mención de las 3 primeras fracciones, como ustedes las pueden ver en su pantalla. Nuestro artículo 102 establece que la sentencia definitiva podrá, fracción primera, reconocer la validez del acto impugnado. Fracción segunda, declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado. Y la fracción tercera, declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar con claridad
la forma y términos en que la autoridad deba cumplirla, salvo que se trate de algunas facultades discrecionales. Las subsecuentes fracciones, pues ustedes en su momento podrán ver que establece efectos muy detallados respecto de la forma en que se debe, en que la sentencia firme obliga. Por otro lado, nuestra ley también establece términos en que deban dictarse estas sentencias tramitadas ante la vía ordinaria como en la vía sumaria. Por cuanto hace a las sentencias sustanciadas en la vía ordinaria, pues estas se dictan en un término de 30 días posteriores a la fecha en que se lleve a cabo el cierre de instrucción, atendiendo precisamente al contenido del párrafo cuarto del artículo 96 de nuestra ley procesal. Mientras que los procedimientos que se sustancian en la vía sumaria, la sentencia habrá de emitirse dentro del término de 5 días posteriores a la fecha en que se lleve a cabo el cierre de la instrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 150 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Así como nuestra legislación procesal prevé un término para el dictado de las sentencias, también contempla un plazo para su ejecución, mismo que encuentra su fundamento o que se encuentra establecido en la fracción cuarta del artículo 98. Es decir, este artículo establece que las sentencias no necesitan formulismo alguno, pero deberán contener, y luego la fracción cuarta dice, los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de 15 días contados a partir de que la sentencia quede firme. Del texto de este dispositivo, pues podemos ver que las sentencias definitivas dictadas por nuestro tribunal deberán cumplirse en un término de 15 días hábiles, contados, como ya sabemos todos, pues a partir de que la sentencia quede firme. Y es aquí donde inicia o da inicio el trámite o procedimiento que la ley establece para ejecutar la sentencia firme. Por lo anterior, debemos cuestionarnos entonces qué debemos entender por ejecución de sentencias. Podemos tomar diversas definiciones, pues de los más destacados administrativistas, con las cuales pudiéramos pronunciarnos en el siguiente sentido. La ejecución de sentencias es el procedimiento para llevar a cabo la materialización de lo ordenado por un tribunal con la finalidad de que las autoridades vinculadas al cumplimiento desahoguen todas y cada una de las cargas que en la sentencia se imponen. Considero entonces que es importante tomar en consideración la existencia de un control judicial de la legalidad administrativa que solo se logra cuando los jueces, al decidir lo juzgado, puedan ejecutarlo, cristalizando el derecho a la tutela judicial efectiva frente a los actos de la administración pública. Considero importante también hacer notar que en este tema de ejecución de sentencias, los juzgadores no debemos olvidar que se cuenta con una doble vertiente. La primera, que se refiere a la naturaleza del poder jurisdiccional de los tribunales. Y esta vertiente conlleva a 3 fases que considero que son inseparables. Conocer el conflicto, decidirlo mediante una sentencia firme y desde luego hacer cumplir lo decidido. Mientras que la segunda vertiente se refiere a los derechos fundamentales o constitucionales que se encuentran en la propia ejecución de la sentencia. Es el ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Y sabemos los juzgadores que la tutela desde luego no es efectiva
si no se alcanza a ejecutar la declaración contenida en las sentencias. Con lo que he expuesto, me parece que a la luz de la legislación procesal que norma al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues este cuenta con un procedimiento eficaz a efecto de hacer cumplir las sentencias que emite. Pues así lo podemos constatar del procedimiento que se encuentra arreglado de los artículos del 106 al 112 de dicho ordenamiento. Les voy a hacer una síntesis para no estar leyendo, ¿verdad?, todos los artículos. Les voy a hacer una síntesis de cómo se sustancia el procedimiento para la ejecución de sentencias en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Una vez que se tiene conocimiento que la autoridad ha incumplido una sentencia firme, el actor podrá acudir por una sola vez en queja ante la sala que emitió la sentencia. Esta queja, pues sencillamente se tiene que hacer por escrito y en esta se contendrá que el que promueve la queja, pues ahí podrá establecer si hubo exceso o defecto en el cumplimiento, si hubo repetición de la resolución anulada o bien hubo omisión por parte de la autoridad responsable. El magistrado instructor pedirá un informe a la autoridad a quien se imputa el incumplimiento de la sentencia y este lo deberá rendir en un plazo no mayor de 5 días. Rendido o no el informe, la sala resolverá lo conducente y ahí establecerá si se cumplió la sentencia, si hubo exceso o defecto en la sentencia, en lo que se ordenó la sentencia, y si se da cuenta, ¿verdad?, que no hubo cumplimiento, le requerirá en un término de 5 días para que lo haga y en esa misma resolución lo va a amonestar y le prevendrá, esto es muy importante, que de continuar con su incumplimiento se le impondrá una multa de 50 a 180 días unidades de medida actualizada. Incluso en esta misma resolución se dará vista al superior jerárquico haciéndole notar que deberá conminar al renuente de la sentencia. Si nuevamente la sentencia no ha quedado cumplida, la sala nuevamente podrá resolver e impondrá ahí en esa resolución, ahí resuelve si se cumplió, si no se cumplió, impondrá en esa resolución un arresto al servidor público hasta por 36 horas y mientras que al superior jerárquico, a quien ya se le había prevenido que conminara a la autoridad para cumplirla, se impondrá una multa de 50 a 180 veces la unidad de medida y actualización, requiriéndole por última vez el cumplimiento íntegro de la sentencia respectiva en un término no mayor de 5 días. Si finalmente, pasado este término, la autoridad no acredita haber dado cumplimiento, la sala responsable podrá determinar nuevamente una nueva sanción. Y aquí yo, bueno, interpretando desde luego los artículos anteriores, sin mayor problema, yo podría o nosotros podríamos nuevamente imponerles un arresto al servidor público omiso de 36 horas e inclusive al superior jerárquico también volverle a imponer las multas que, como ustedes saben, pues no son tan pequeñas.
Y también les quiero decir que el superior jerárquico establece en nuestra ley que tiene la misma responsabilidad que la autoridad que no cumple, pues en el mismo sentido, y se le pueden aplicar las sanciones correspondientes que establece nuestra ley. También contamos nosotros con el cumplimiento sustituto de las sentencias y que desde luego ustedes también la podrán ver en los artículos correspondientes que hasta este momento no tengo en mente alguna forma de cumplimiento sustituto. Entonces, estimo que los mecanismos coercitivos que se advierten en los artículos que norman el tema que ahora platicamos, estimo que son eficaces para lograr el objetivo de la norma, es decir, no solamente el sentir del legislador cuando se reformó el capítulo correspondiente de nuestra ley procesal, sino precisamente para colmar de manera satisfactoria la pretensión de los gobernados que acuden en juicio a nuestro tribunal. Sin embargo, a lo largo de mi experiencia, como ya platicábamos al inicio, he podido observar la existencia de un problema que en la actualidad enfrenta nuestro tribunal en relación precisamente con el cumplimiento de sentencias y que desde luego estimo que es ajeno a la falta de algún mecanismo coercitivo, porque nosotros, desde luego, como ya lo comenté, sí lo contiene nuestra ley. Pero para establecer por qué tenemos un problema, traigo algunas cifras que tomé de los informes que arrojan las estadísticas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México correspondientes a los periodos comprendidos de 2017 a 2019. En 2017 se emitieron 16,319 sentencias definitivas, de las cuales solo en 3,052 casos el cumplimiento fue total. En 2018 se emitieron 15,763 sentencias definitivas, de las cuales 2,726 se cumplieron de manera total. Así como en el año 2019 se emitieron 18,701 sentencias definitivas. Aquí ya se incluyeron en este informe las que pronunciaron las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. En este informe anual de actividades, es decir, en el de 2019, se reportaron un total de 7,295 trámites para el cumplimiento de sentencias, de las cuales únicamente se tuvieron por cumplidas en su totalidad 4,550. De esta información que les hago notar, se puede evidenciar que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México enfrenta un problema fundamental en el tema del cumplimiento de sentencias. No obstante, a diferencia de la mayoría de los tribunales de justicia administrativa del resto del país, sí contamos con un procedimiento pues totalmente coercitivo que obliga a las autoridades a que cumplan las sentencias en la medida en que se ordenó en las mismas. Pero ¿por qué digo que tenemos un problema en este tema? Porque les platico que las salas ordinarias y la sala especializada pues substancian alrededor de 20,000 procedimientos anuales, que si los dividimos por mes, se reciben alrededor de 1,660 demandas de nulidad. Como ustedes podrán observar, la carga de trabajo pues es inmensa, es muchísima, y solo estoy hablando de las demandas que ingresan. De ahí que por la experiencia que yo he tenido en el tribunal,
pues se prioriza el procedimiento ordinario. Y no estoy hablando, refiriéndome al ordinario, no estoy hablando de aquellos que se tramitan o solamente los juicios ordinarios, sino también estoy hablando de los que se tramitan en la vía sumaria y desde luego la nueva competencia en relación con la de servidores públicos. Por esa circunstancia, pues se deja de lado el cumplimiento de aquellos expedientes en donde ya se resolvió en definitiva, es decir, ya se contiene una sentencia firme e inclusive ya se encuentra presentada la queja a que hace alusión la sección 10ª de nuestra ley procesal. Esta circunstancia se ha dejado de lado, desde luego que no por descuido del tribunal o de los magistrados que se encuentran encargados de este cumplimiento, sino porque, como ya les he comentado, las cargas de trabajo les impiden priorizar este trámite. Entonces, el problema que yo considero que enfrenta el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues es la falta de una sala que tenga la facultad para tramitar el procedimiento a efecto de llevar a cabo el debido cumplimiento de las sentencias, que desde luego me estoy refiriendo a aquellas que ya se declararon firmes. Esto es, estimo que es necesaria la creación de una sala que se denomine sala de ejecución de sentencias, únicamente que se dedique a ese trámite. Por ello, estimo que resulta pues necesario y de manera urgente una reforma legislativa en nuestra ley orgánica para incluir esta figura en la estructura del tribunal y reformar lo conducente respecto de las facultades de los magistrados instructores, para que de manera oficiosa, una vez que la sentencia se haya declarado firme, remitan los autos a esa sala de ejecución de sentencias para que ésta, a su vez, con las facultades que la ley en un momento dado les establezca, pues puedan dar cumplimiento a las sentencias. De ahí que considero que es necesaria una reforma a la ley de justicia administrativa en la que, como ya dije, se contenga el procedimiento que habrá de substanciarse para dar cabal cumplimiento a las sentencias. Ahora bien, voy a platicar un poco respecto del procedimiento previsto en el capítulo 11º de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que se refiere precisamente al cumplimiento de sentencia. Pues solo comprende al artículo 92 de la citada ley y podemos ver cuál es el trámite o la facultad que tienen ustedes, magistrados, para dar cumplimiento a esas sentencias. Como ya les comentaba, cuando yo llegué en 2012 al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues la ley estaba pues muy similar a la que tienen ustedes en este momento. Sin embargo, se hicieron muchísimas gestiones para que finalmente nuestra ley pues regulara esta figura como en la actualidad lo tenemos. Entonces, pues en contraste con la normatividad que rige al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se puede observar que la sanción económica que se prevé como imposición a las autoridades omisas en el cumplimiento de sentencias que se regula en la ley procesal de su estado, pues sin lugar a dudas carece de la fuerza coercitiva para hacer valer el cumplimiento de sus sentencias. Quizá porque, como en la mayoría de los tribunales de justicia administrativa del país, se tiene la tradición de ejecutar las resoluciones a través del juicio de amparo,
y como todos sabemos, la ley correspondiente o la ley de amparo, pues contiene sanciones pues gravosas, fuertes, para que las autoridades que incurran en incumplimiento, pues den en incumplimiento en las sentencias de amparo, como así lo establece la ley federal, y que entonces pues es muy necesario que pues que esos mecanismos coercitivos pues los contenga su ley. Por lo tanto, quizá pueda yo concluir que el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, pues no contiene la fuerza necesaria mediante los mecanismos coercitivos frente a los actos de autoridad de la administración pública de su Estado, para que éstas se cumplan a cabalidad con lo que ustedes ordenan en sus sentencias. Finalmente, como se ha expuesto a lo largo de esta plática, el tema de la ejecución de sentencias pues ha sido identificado como un problema fundamental en la mayoría de los tribunales ahora de justicia administrativa, porque muy similar a la ley procesal que rige en su estado en Coahuila, no cuentan con un procedimiento eficaz para ese efecto. Pues no perdamos de vista que es muy importante que las sentencias se cumplan en sus términos, porque hasta entonces se verifica si un estado es de derecho o no, ya que de nada vale que se lleve a cabo un procedimiento, un proceso, si no es posible ejecutar lo que decide el juzgador. Por eso reitero que es importante un control judicial de la legalidad administrativa que solo se logra si el juzgador, al decidir sobre las pretensiones del particular, puede ejecutar lo decidido, cristalizándose hasta entonces el derecho a la tutela judicial efectiva frente a la administración pública. Por ello, reitero que es imperativo fortalecer los mecanismos de ejecución de sentencias en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, y me refiero precisamente a los mecanismos coercitivos y suficientes para hacer valer sus determinaciones, por lo que como todos los magistrados que integramos los tribunales de justicia administrativa, tanto de la Ciudad de México como de todos los estados de la República, pues sabemos que tenemos un problema fundamental en el tema de ejecución de sentencias, y entonces, en específico en el estado de Coahuila de Zaragoza, pues es urgente una reforma legislativa en el capítulo 11º, identificado como del cumplimiento de sentencias en su Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Porque, reitero, no debemos perder de vista que la creación de los tribunales de justicia administrativa tuvieron un origen que fue salvaguardar los derechos de los gobernados frente a actos abusivos de la administración pública. Por tanto, el tribunal que conoce de estos actos debe hacer cumplir sus determinaciones para respetar los fines para los cuales el Estado creó a estos grandes tribunales de justicia administrativa. Y bueno, ello es con el objeto de cumplir con el principio de tutela judicial efectiva, que desde luego es primordial en todo Estado de Derecho. Muchísimas gracias y quedo a sus amables atenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su brillante exposición. En el chat que estuvo en vivo, se hicieron 3 preguntas. No sé si esté usted en posición de poderlas contestar. Si quiere que se las pregunte todas en conjunto y luego dar sus respuestas, o en una por una.
Usted Bueno, con mucho gusto. Si gusta usted decirme las 3 respuestas, las anoto y con mucho gusto las contesto desde mi punto de vista. Claro que sí, doctora, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada oficiosamente a dar seguimiento al cumplimiento de sentencias o bien debe de ser a solicitud de parte? La segunda pregunta que nos hacen es, ¿en la sentencia se condena por lo regular al ente o autoridad demandada y siempre se apercibe de multa para el caso del incumplimiento? Actualizado el incumplimiento, ¿a quién debe multarse? ¿Al ente o al servidor público que incumple? La última pregunta es, ¿puede sustituirse una autoridad administrativa a otra en el cumplimiento de una sentencia, aun cuando ésta no hubiese sido llamada a juicio? Son todas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta, bueno, podemos establecer que la justicia administrativa o el procedimiento administrativo es totalmente rogado. Sin embargo, creo que a partir de la reforma constitucional de 2011 con relación a los derechos humanos, pues eso nos ha permitido, sin lugar a dudas, hacer más flexibles en nuestros procedimientos. Y bueno, pues ahí ya esta reforma constitucional habla pues de 2 principios que no debemos perder de vista, que es el principio pro persona y el de interpretación conforme. Creo que estos principios nos podrían dar a los tribunales de justicia administrativa pues la posibilidad, ¿verdad?, de que en algún momento pudiéramos llevar a cabo de manera oficiosa el trámite en la ejecución de sentencias. En la actualidad, como ya les había yo comentado, se hace a petición de la parte correspondiente, quien hace la petición por escrito a la sala respectiva para ese efecto. Pero reitero que para cumplir, ¿verdad?, con el principio de tutela judicial efectiva, pues de alguna forma tendríamos que ir caminando para que de manera oficiosa quizá los tribunales de justicia administrativa lleváramos a cabo los trámites para el cumplimiento de las sentencias. Con relación a la segunda pregunta, pues estimo que también la ley ya establece que la multa se tiene que imponer al servidor público, porque así dice la legislación, así dice la norma, que la multa se tiene que imponer al servidor público que está pues en esa institución que fue omisa en dar cumplimiento a una sentencia firme que emiten los tribunales administrativos. Respecto de la tercera pregunta, a ver, recuerdo, ¿cómo fue la pregunta? Perdón. Doctora, se la repito. ¿Puede sustituir una autoridad administrativa sí, a otra? Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. También, sin lugar a dudas, una autoridad puede sustituir a otra para el debido cumplimiento de las sentencias. Inclusive, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hay autoridades sustitutas en el cumplimiento de las sentencias y no es necesario que se haya tenido que llamar forzosamente a esta autoridad para que ya en el momento de la ejecución tenga la obligación de dar cumplimiento a la sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, sin más, de antemano agradeciendo su
valiosa aportación y respuesta a estas preguntas, le pedimos al magistrado Jesús Gerardo Sotomayor Hernández nos dirige unas palabras de agradecimiento y lectura al reconocimiento que se brinda. Gracias, licenciado Enrique. Buenas tardes a todos. Doctora Estela Fuente Jiménez, soy muy afortunado por el hecho de que mis compañeros me hayan elegido para ser yo quien a nombre de nuestro tribunal, así como todos sus integrantes, y en el marco del 4º aniversario de inicio de funciones de nuestro tribunal, dirija unas palabras de agradecimiento. Doctora Estela Fuentes Jiménez, sin duda para nosotros es un orgullo que una personalidad como usted participe en el marco mencionado y que nos comparta este tema de relevancia como es la ejecución de sentencias. Decirle que nosotros, pese al poco tiempo que tenemos de vida, nos sentimos fuertes, nos sentimos arropados, sobre todo cuando alguien como usted, que es una autoridad en la materia, nos aportan su tiempo, su conocimiento y generan que nuestro acervo jurídico se incremente y que nuestra función sea más sencilla en todo su trámite. Espero que no sea la última vez que está con nosotros. Aprovecho para, por su conducto, magistrada, enviar un cordial saludo al magistrado Jesús Anlén Alemán de parte de todos los magistrados de Coahuila. Y le reitero el agradecimiento sincero de parte de todos los que integramos este tribunal. Enhorabuena y muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, querida Sandra. Muchísimas gracias, magistrada. Queremos hacerte entrega, lo van a poner ahorita en pantalla y te lo tenemos aquí físicamente, pero queremos hacerte entrega entre todos los magistrados que integramos este tribunal, un pequeño agradecimiento con motivo de este 4º aniversario y pues agradecerte todas tus finísimas atenciones para darte el tiempo el día de hoy de estar acompañándonos en esta celebración. Muchísimas gracias, magistrada Estela Fuentes, gracias al magistrado Jesús Anlén por su amabilidad de prestarnos un ratito de tu tiempo también. Y a los que nos siguen por redes, pues les comentamos que el próximo viernes estaremos en este mismo espacio con el doctor Eber Betanzos, quien también se harán las publicaciones pertinentes también en los medios de comunicación oficiales de este tribunal. Muchísimas gracias a todos y a todas, que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila Zaragoza otorga el presente reconocimiento a la doctora Estela Fuentes Jiménez por la impartición de su conferencia Ejecución de Sentencias en el marco de su 4º aniversario de inicio de funciones. Saltillo, Coahuila, 8 de octubre del 2021 y firman todos los magistrados de este tribunal. Muchas gracias y enhorabuena, doctora. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada. Pronto nos vemos y ojalá y podamos... te podamos dar un abrazo en forma personal. Te enviamos todos un abrazo. Gracias, gracias, presidenta. Gracias a todos los magistrados. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, magistrado Jesús Gerardo Sotomayor, magistrada presidenta, doctora. Muchas gracias. Con esto agradecemos a todos su asistencia y damos por clausurado este evento. Muchas gracias y muy buena tarde a todos.